Queremos determinar los números críticos para la función racional dada. Si f de x se define en x es igual a c, y f' de c es igual a 0. O f' de c no está definido, entonces x es igual a c es un número crítico. Por lo tanto, puede encontrar los números críticos determinando dónde está la primera derivada es igual a 0 o indefinida, pero tenemos que asegurarnos que la función es definido en x es igual a c. Si no lo es, no incluimos x igual a c como un número crítico. Y llamamos coma al punto, cf de c, un punto crítico. La razón por la que nos importan los puntos críticos o los números críticos es que si f de x tiene extremos relativos, entonces se producirán en puntos críticos. Esto no significa que función siempre tendrá un extremo relativo en puntos críticos. Por lo tanto, comencemos por determinar el dominio de la función dada, y como tenemos una función racional, factorizaremos el denominador. Si tiene en cuenta, lo hará factor en dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Los factores de un que sumar a 2 son 1 y 1. Nos da dos factores de x más 1. Podemos escribir la función dada como la cantidad de x más 3 dividida por el cuadrado de la cantidad de x más 1. A partir de aquí, conocemos la división por 0 no está definido. Y, por lo tanto, la única restricción en el dominio es la cantidad de x más 1 no puede ser igual a 0. Por lo tanto, si la cantidad de x más 1 no puede ser igual a 0, si resolvemos x aquí, tener x no puede ser igual a un negativo. Lo que significa que el dominio son todos números reales, excepto que x es igual a menos 1. Vamos a decir que el domain son todos números reales, donde x no es igual a menos 1. Usando la notación de intervalos, esto sería el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta intervalo de apertura de unión negativa 1 desde un negativo hasta infinito. Por lo tanto, ahora sabemos que x es igual a menos 1. No puede ser un número crítico porque no está en el dominio de la función. El siguiente paso es definir la derivada utilizando la regla del cociente. Por lo tanto, f' de x tendría un denominador que es el cuadrado del denominador de la función original. Y podemos usar cualquier forma de la función para f de x. Sigamos adelante y usemos la forma dada. Por lo tanto, tendríamos el cuadrado de la cantidad de x al cuadrado más 2x más 1 en el denominador de la derivada. Y el numerador va para ser el denominador de la cantidad de x al cuadrado más 2x más 1. Multiplicado por la derivada del numerador, que es la derivada de la cantidad de x más 3. Y luego menos el numerador de x más 3 veces el derivada del denominador, que es un derivado de x al cuadrado más 2x más 1 con respecto a x. Y ahora, determinemos los derivados. Tenemos f' de x igual a. Ahora, trabajando en el denominador, sabemos la cantidad de x al cuadrado plus 2x plus 1 es realmente el cuadrado de x más 1. Y, por lo tanto, el denominador es la plaza de la plaza de x más 1, que sería 4 factores de x más 1. Así que escribamos el denominador como la cantidad de x más 1 a la cuarta. En el numerador, tenemos la cantidad de x cuadrado plus 2x más 1. Veces la derivada de x más 3, que es solo 1. Y luego menos la cantidad de x más 3 veces la derivada de x al cuadrado más 2x más 1 con respecto a x, que es 2x más 2. Y ahora, se trata de simplificar el numerador. Tenemos la cantidad de x cuadrado más 2x más 1. Y luego vamos a restar el producto de los dos binomios, donde tenemos x veces 2x, que es 2x al cuadrado, y luego restamos. Y luego tenemos x veces 2, que es 2x, y luego restamos. Y luego tenemos 3 veces 2x, que es 6x, y luego restamos. Y luego tenemos 3 veces 2, que es 6, y luego restamos. A continuación, combinaremos el término similares en el numerador. Tenemos f' de x es igual a. En el numerador, tenemos x al cuadrado menos 2x al cuadrado, que es negativo x al cuadrado, y luego tenemos 2x menos 2x menos 6x, que es menos 6x. Y luego tenemos 1 menos 6, que es menos 5, lo que nos da menos 5, en toda la cuarta potencia de x plus 1.
Ahora que tenemos nuestra función derivada, volvamos a escribirla arriba y luego determinemos dónde está la primera derivada es igual a 0 o indefinida. Por lo tanto, primero conocemos la división por 0 no está definido. Por lo tanto, la derivada no está definida cuando x más 1 es igual a 0. Por lo tanto, si establecemos x más 1 igual a 0, y resuelve, observe cómo obtenemos que x es igual a un negativo, pero sabemos que x es igual a negativo 1 no está en el dominio. Por lo tanto, x igual a un negativo no puede ser un número crítico. Por lo tanto, vamos a seguir adelante y eliminar x es igual a un negativo. A continuación, cualquier racional la expresión es igual a 0. Cuando el numerador es igual a 0, el denominador es distinto de 0. Por lo tanto, para determinar dónde la derivada es igual a 0, estableceremos el numerador de x negativo al cuadrado menos 6x menos 5 igual a 0 y resuelve. Sigamos adelante y multipliquemos ambos lados por menos 1 y escribe la ecuación como x al cuadrado más 6x más 5 es igual a 0. Por lo tanto, podemos factorizar con un término líder positivo. Por lo tanto, esto tendrá en cuenta dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Los factores de 5 positivos que se suman a 6 positivos son positivos 5 y positivo 1, dándonos un factor de x plus 5 y un factor de x más 1. Su producto es igual a 0 cuando x más 5 es igual a 0, o cuando x más 1 es igual a 0. Resolviendo x, tenemos x es igual a menos 5. O x es igual a un negativo, y de nuevo, sabemos que x es igual a un negativo no puede ser un número crítico porque no está en el dominio de la función. Y, por lo tanto, eliminamos x es igual a un negativo como número crítico. Y f de x solo tiene un número crítico, y es que x es igual a menos 5. Y de nuevo, la razón por la que nos importa acerca de los números críticos es que si f de x tiene algún extremo relativo, se producirán en números críticos. Por lo tanto, sigamos adelante y analizar la función en x es igual a menos 5. Mirando el gráfico en a la izquierda, observe el punto en la función donde x es igual a menos 5 no parece ser un extremo relativo. Y ese puede ser el caso, porque recuerda, solo porque tenemos un número crítico no indica que siempre lo haremos tienen un extremo relativo. Pero si tenemos un extremo relativo, ocurrirá en un número crítico. En este caso, observe cómo, si hacemos suma en la función, alrededor de x es igual a 5 negativo, lo que he hecho aquí a la derecha, podemos ver que x es igual a 5 negativo, tenemos un punto bajo el gráfico de la función y, por lo tanto, lo hacemos tener un mínimo relativo en x igual a menos 5. Espero que te haya resultado útil.